Y en este pasaje que leímos al principio, los apóstoles le preguntan al Señor que si iba a restaurar el reino en este momento, ¿verdad? Y Él les dijo que a ellos no les tocaba o que no les correspondía saber los tiempos, amén. Mas esto no significa que ellos no verían la manifestación del reino o que no participarían de él. Solamente les dijo, la respuesta más bien fue encaminada a entender que cuando Dios dice que Él hará algo, que vendrá un acontecimiento, no es lo importante el tiempo, sino estar seguros que lo que Él dijo, Él lo va a hacer, Él lo hará, amén. A veces cuando el Señor, tenemos promesas de parte del Señor y estamos esperando y esperando y decimos, pues ¿cuándo, Señor? Es que ya te tardaste mucho. Pero si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Y nosotros tenemos que mantenernos expectantes, ¿verdad? Atentos al momento en que sucedan las cosas, pero no desesperarnos, porque los tiempos de Dios son perfectos, amén. Pero hoy vamos a hablar del consejo del Espíritu Santo. Vayamos por favor ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Si lo tiene, me indica con un amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cuándo dice? ¿El día de qué? De Pentecostés. ¿Y que estaban todos qué? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El don de hablar en lenguas, que es muy común escucharlo en las iglesias, en las congregaciones, es una de las manifestaciones del Espíritu Santo más notorias en la vida del cristiano que ha sido empoderado con la llenura y la activación del Espíritu Santo. Pero el hablar en lenguas no es la única manifestación visible de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. ¿Sabe que tiempo más atrás, bastante tiempo atrás, cuando la gente tenía la manifestación de las lenguas, decían las personas, no, es que la hermanita o el varón, el Señor le ha bautizado con el Espíritu Santo, y es que ya tiene el Espíritu Santo, por eso es que ya puede hablar en lenguas. Y se creía que el hablar en lenguas era todo. Amén. Por si no sabía, antes así se creía. Y de hecho, gente se contristaba, se entristecía mucho porque decía, no, es que yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Yo no, pobrecito de mí, porque pues no, yo todavía no lo tengo. Porque si no hablo en lenguas, quiere decir que no lo tengo. Entonces, estamos viendo, el Señor está trayendo luz sobre todas estas cosas para que nos demos cuenta que el hablar en lenguas no es toda la manifestación del Espíritu Santo. Entender que una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón y lo recibió, lo invitó a entrar, Él entró. ¿De qué manera? En forma espiritual. No es como que si otra persona vino y se le metió. No puede algo que ya está lleno, ser lleno nuevamente. Entonces había un espacio en el ser humano que es para la presencia de Dios, y Dios vino y habitó en usted espiritualmente. Amén. Cuando Dios entró, lo trajo de vida a muerte. Amén. Pero los dones aún no estaban activos. Esa es la única diferencia. El Espíritu Santo usted lo tiene desde el momento en que usted lo aceptó, desde el momento que lo invitó, más bien dicho, porque usted lo invitó, porque Él no asalta voluntades. Si usted lo invita, Él entra. Amén. Entonces, en ese momento usted recibió el Espíritu Santo cuando lo invitó a entrar, pero no se activaron ahí los dones. Amén. O la manifestación de los dones, por ejemplo, como el de hablar en lenguas. ¿Y cuántos sabemos que hay el don de sanidad,
el don de la palabra, el don de consejo de la palabra, el don de la revelación, de discernimiento. Son muchos los dones: la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, la bondad. Hay más dones. Entonces, si una persona puede sanar por medio del don del Espíritu Santo, no significa que porque no habla en lenguas no tiene el don, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, las palabras del Señor dice, vaya por favor ahí a Corintios, Primera de Corintios 12. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 12, del 8, versículos 8 al 11, ¿ven? Vamos viendo. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Note que la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros el profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Entonces, ya vimos que no es únicamente el don de hablar en lenguas lo que el Espíritu Santo opera en nosotros, sino que son muchos los dones que el Señor nos capacita por medio de su poder. Uno de los frutos, o que pudiéramos decir, una de las evidencias también de que usted tiene el don del Espíritu, no solamente es hablar en lengua, sino también sujetar la lengua que ya tiene, y hablar con sabiduría cuando debe y callar cuando debe. Amén. Y esto nada más pues es una pequeña probadita. Esto es como una introducción de lo mucho que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, y por lo cual el Señor lo dejó, lo envió para nosotros. Vaya por favor al libro de Juan, al capítulo 16. Capítulo 16, verso 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que han de venir. Él me glorificará